gracias al grupo que nos dirige, que hace el coro, etcétera. También a los hermanos que nos han compartido la reflexión sobre la ofrenda. Y cada uno de los hermanos que sirven, ¿no? Los que nos dan la bienvenida, en fin, hay distintas maneras, los que apoyan en la Santa Cena, tantas maneras de servir, y agradecemos a todos ustedes porque eso es lo que hace una diferencia en medio del pueblo de Dios, ¿no? Ese espíritu de servir por amor y gratitud a Él. Y como lo dijo Jaime, hoy vamos a hacer un paréntesis, no vamos a abordar el libro de Hebreos, que ya está por terminar también, y lo que quiero es proponerles una reflexión, y la pregunta tiene que ver con una pregunta muy profunda que la vamos a revisar en la Biblia, pero antes de eso, cada domingo es un domingo especial, ¿estás de acuerdo? Y es especial porque venimos a encontrarnos con nuestro Dios Todopoderoso, nos venimos a encontrar con su palabra que tiene vida y poder, pero el día de hoy hay algo muy especial porque vamos a presentar un nuevo integrante de la familia de hermanos queridos como Sibel y Brenda, y aquí está Nicolás por primera vez en la iglesia. Quiero que le demos la bienvenida. Es un privilegio, es una alegría en nuestro corazón ver ahora un nuevo miembro de su familia. Así es que espero que los puedas abrazar, felicitar por lo que ahora han cosechado en su vida también, ¿no? Personas que nos estén visitando, hermanos que nos estén visitando de otras iglesias, no sé si hay alguien que venga de ustedes, por favor. ¿De dónde? Toluca, ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿De otros lugares? ¿De otros países? ¿No? De Cuautitlán, ok. Tenemos algunas visitas entonces, ¿verdad? Y hoy partiría por hacer una pregunta. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Seguro? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Hoy lo vamos a explorar, vamos a reflexionar. Y partiendo de esa pregunta, me puse a también reflexionar cómo es que podemos pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Una oportunidad para renovarnos, para sanar y otra vez volver a ponernos de pie. Y pensando en esto, lo que creo también es que como seres humanos en general tenemos una predisposición a querer mantener las circunstancias que nos rodean sin que haya mayor cambio. Es decir, tememos la pérdida más de lo que valoramos la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una oportunidad para cambiar en nuestras vidas, nos invade la duda, el temor o a veces la cobardía. Queremos que las cosas sigan el rumbo normal. Esa es nuestra naturaleza, es la mía también. Queremos que las cosas sigan el rumbo cómodo. El cambio nos puede provocar en general ansiedad, rechazo, frustración, y aprendemos a conformarnos con nuestra condición actual sin mayores desafíos, pruebas o retos. No sé si estás de acuerdo en general con esto, pero por eso preguntaba realmente si quieren ser sanos, si quieren renovarse. ¿Sabes qué? Al margen de tu respuesta y la mía, Dios sí quiere. Y ese es el Dios todopoderoso que tenemos. De ese es el Dios de quien vamos a hablar esta mañana. Juan 5, del 5 al 8, por favor. Vamos a ver este pasaje que es bien conocido. Juan 5, del 5 al 8. ¿Ya están, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos para allá. Dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido
que llevaba enfermo, mira cuánto llevaba enfermo, 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Hay varias cosas aquí para reflexionar, ¿verdad? Primero, un hombre enfermo por 38 años, ¿te imaginas? ¿Te imaginas la angustia? ¿Te imaginas el pesar? ¿Te imaginas cómo ha de ser estar 38 años enfermo? Cuando de pronto estamos enfermos por unas horas, unos días, ¿qué nos provoca, no? Emocionalmente, espiritualmente también. Y la reflexión aquí es ¿por qué Jesús le pregunta si quiere ser sano? ¿No te parece extraña esa pregunta? ¿Cómo Jesús le pregunta si quiere ser sano? ¿No es obvio, no es evidente que cualquier persona en esa condición buscaría ser sano? ¿Por qué le pregunta eso entonces? ¿Porque podría ser entonces que este hombre no quería ser sano? ¿Cabría esa posibilidad? Probablemente. ¿Será que este hombre había no solo aceptado su condición física, sino que también había sido derrotado en su manera de pensar y en su propia voluntad? Esto es una especulación, obviamente. La Biblia no nos pone con certeza esto, pero podríamos pensar esto, ¿no? Que este hombre ya se había derrotado en su mente, no solamente estaba limitado en su cuerpo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Para Jesús lo más importante era sanarlo físicamente. No, ese era un extra, era la cereza del pastel probablemente, pero en realidad lo más importante era restaurar su condición espiritual. A través de la sanación, ganarlo para la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Le dice, mira lo que dice, ¿no? Más adelante dice, vete y no vuelvas a pecar. Entonces aquí ya la conversación se va a un escenario espiritual, ¿no? Para que no te pase algo peor. ¿Por qué le dice eso? Vete y no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. ¿Qué podría ser peor que estar paralítico, lisiado por tantos años? Yo me imagino que solamente podría ser peor que eso estar muerto o estar muerto espiritualmente. Es lo único que me pasa por la mente ante esta circunstancia, esta pregunta de Jesús, esta reacción, este diálogo, cómo progresa. Dios ha hecho con nosotros, hermano, lo mismo que hizo con este hombre. En este momento nosotros podríamos asumirnos en este salón como ese grupo de sordos, ciegos, lisiados, heridos, lastimados, limitados. Ese grupo no es solamente este que describe la Biblia, somos tú y yo también. Y Jesús ha venido a tendernos la mano, a rescatarnos. ¡Qué increíble! ¿No? ¡Qué increíble misericordia! ¡Qué increíble compasión! ¡Qué increíble poder! ¿Por qué Él no le dice, ok, levántate y métete al estanque? Le dice, párate, porque yo soy Dios. Eso es lo que le dice, párate porque soy Dios y tengo el poder para resucitar muertos y para que tú tengas otra vez la capacidad de pararte y caminar. Eso es lo que ha hecho con ese hombre y lo ha hecho con nosotros también en nuestra vida. Y pensando en esto, imagínate cuando tú y yo estamos en medio de una circunstancia por largo tiempo. No sé si te ha pasado por 1 año, por 5 años, por 10 años. ¿Sabes lo que va a pasar tarde o temprano? Vamos a desarrollar hábitos, ¿estás de acuerdo? Ahora, vamos a desarrollar tanto buenos hábitos como malos hábitos.
Para traducirlo al ámbito espiritual, es posible que dejemos arraigar el pecado y se vuelva crónico en nuestras vidas. Es posible que dejemos arraigar el pecado y se vuelva crónico en nuestras vidas. Los malos hábitos, hermano y amigo, nos enferman progresivamente y muchas veces sutilmente. Y aquí yo he estado pensando en algo, que la rutina puede ser un detonador del estancamiento espiritual para un cristiano y para un no creyente una buena manera de mantenerlo en el engaño. Lo repito, la rutina puede ser un detonador del estancamiento espiritual para un cristiano y para un no creyente una buena manera de mantenerlo en el engaño. Lo que ocurre con la repetición es que genera creencias muy profundas. Cuando el cerebro capta una situación nueva, hay un desequilibrio inicial, al que sigue una asimilación progresiva y luego la adaptación completa. El cerebro se acomoda. El riesgo en este proceso es que puede aplicar tanto para lo verdadero como para lo falso, en lo positivo como en lo negativo. Hay una persona que se llamó Joseph Goebbels, era un colaborador de Hitler, que acuñó una frase muy conocida: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y esta fue una manera también de torturar durante el periodo nazi a los prisioneros, hacerlos repetir cosas sin sentido. Era una tortura psicológica y tenía consecuencias más allá de solamente lo mental. ¿Cuál es tu condición, hermano, amigo, el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? Quizás hemos estado enfermos espiritualmente por muchos años ya, algunos de nosotros. Quizás hemos asimilado algunas mentiras como si fueran verdades. Sin embargo, hay esperanza, porque tenemos un Dios poderoso. Eso es increíble. Él es el que nos puede rescatar de esos círculos viciosos, de esos enredos en el pecado, de esas tinieblas profundas. Jesús vino para cambiar el rumbo de nuestras vidas y lo hace siempre lleno de compasión, lleno de poder. Él es el Dios que nos creó y que busca siempre restaurarnos, renovarnos, sanarnos. ¿Estás de acuerdo? Ese poder, ese amor, esa misericordia es algo que tenemos que celebrar, ¿verdad? Y en nuestra vida, en realidad, hay dos posibilidades. O estamos en medio de un círculo vicioso o estamos en medio de un círculo virtuoso. Y esa es la buena noticia, que podemos estar también en medio de un círculo virtuoso, y vamos a hablar un poco de eso. Virtuoso, un círculo virtuoso. Un primer paso para romper un círculo vicioso es tomar la decisión de cambiar. Es tomar la decisión de cambiar, buscar la presencia de Dios y a continuación estar dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Jesús. Y eso implica estar dispuesto a sufrir. Eso implica estar dispuesto a sufrir. Y hoy vamos a hablar del sufrimiento en la perspectiva de Dios. A los ojos de Dios, ¿qué significa sufrir? ¿Por qué ha puesto el sufrimiento en medio de nuestra circunstancia para crecer, desarrollarnos como hijos suyos? Primera de Pedro 5:10, por favor. Vamos para allá. Primera de Pedro 5, en el versículo 10. Si alguien me da un amén cuando llegue. Amén, ya están. Ok, Primera de Pedro 5:10. Vamos a ver qué dice respecto al sufrimiento. ¿Qué tiene que ver esto con ser sano, con restaurarnos, con rescatarnos, con renovarnos? Dice: y después de que ustedes
hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. No, hay varias cosas aquí. Una buena noticia que podemos deducir de la Escritura es que el sufrimiento será pasajero, dice, ¿no? Por un breve periodo de tiempo. Aquí dice por un poco de tiempo. Eso quiere decir que no siempre debiéramos estar en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y eso nos da alivio también. Ahora, algo bien importante, ¿cuál es el orden de las cosas según la Escritura? ¿Qué viene primero y qué viene como consecuencia de eso? Dice, después que hayan sufrido, Dios los hará firmes, fuertes, estables. Primero el sufrimiento, después el perfeccionamiento. ¿Okay? Eso es lo que la Biblia nos dice. No hay atajos aquí, no hay caminos cortos, no hay manera de brincarnos eso. Ahora sí habría que también hacer una distinción para no confundir las cosas, que es, hablando del sufrimiento, hay básicamente dos tipos de sufrimiento. Aquel que es consecuencia de nuestro pecado, y de ese no estoy hablando, y aquel que es más bien parte del proceso de santificación. Estoy hablando de este último. El otro es un sufrimiento un poco estéril. Es un sufrimiento que tú y yo a veces nos buscamos y pagamos las consecuencias. Y a veces son irreversibles esas consecuencias. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay momentos cuando rebasamos un límite en pecar que ya no hay vuelta atrás. Primera de Pedro 4:1, mira lo que dice. También ahora acerca del sufrimiento. Primera de Pedro 4:1. Y aquí está la respuesta, aquí está la salida, aquí está la manera a los ojos de Dios. Primera de Pedro 4:1 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Tú te imaginas si Jesús se hubiera detenido a ver lo que venía y hubiera buscado evitar el sufrimiento? ¿Hubiera llegado a la cruz? Lo más probable es que no. Para Jesús la renovación absoluta venía como consecuencia de morir en la cruz, para luego entonces resucitar. En nuestra lucha contra el pecado, hermano, la pregunta es, ¿tú y yo hemos tenido que llegar a derramar sangre en la lucha contra el pecado? No, ¿verdad? Como dice Hebreos 12:4. Hay una enorme distancia entre lo que ha hecho Dios para salvarnos y la respuesta que podemos dar nosotros en gratitud. Pero en medio de nuestro sufrimiento sigue estando presente su gracia. Ese es el Dios que nos rodea. Ahora, quería también platicar un poco de qué cosa no es sufrimiento en la perspectiva del plan de Dios para perfeccionarnos. No, esto para quitar un poco de probables distorsiones, engaños, ¿no? Ideas falsas que podemos tener respecto al sufrimiento o no exactamente en la perspectiva que Dios lo ve. Te voy a decir tres cosas que no es el sufrimiento, ¿ok? Una, el sufrimiento no es castigo. El sufrimiento es la parte central en el proceso de santificación que Dios ha reservado para los cristianos. Esto puede parecer un tanto paradójico decirlo, pero es una bendición.
El sufrimiento es una recompensa. Nos permite percibir la esencia de Dios, su compasión, su inagotable amor, su misericordia. Ponte a pensar, en algún momento que hayas estado en medio del sufrimiento, si llegaste a percibir esto. Yo estoy seguro que sí. Tarde o temprano encuentras ese momento para reconocer que Dios es el que te ha sostenido en ese tiempo de sufrimiento. En ese estado de fragilidad nuestra es cuando se hace más evidente el poder de Dios, ¿no? En realidad su poder siempre nos rebasa, pero nosotros somos muy tercos, muy necios, muy cortos de entendimiento muchas veces. ¿No? Intentamos controlar cosas que definitivamente no están bajo nuestro control. No hay manera de controlar esas cosas. Y Dios nos despoja de esos recursos inútiles que pretendemos tener para vencer la batalla contra el pecado y nos enseña quién es Él. Yo creo que llega un momento donde Dios tiene que hacer algo más contundente en nuestras vidas y creo que Él llega un momento donde ya no nos deja alternativa. Se ve forzado a hacer algo para que nosotros entremos en ese estado de reflexión, no en un sufrimiento sin sentido, estéril, sino en ese estado de reflexión y ayudarnos a arrepentirnos y a levantarnos otra vez. Número 2, el sufrimiento tampoco es penitencia. Nosotros ni antes ni después de conocer a Dios tendremos la capacidad de alcanzar salvación por nuestras obras. No hay mérito alguno que nos redima del pecado. Esa parte, la más importante, la hizo Dios a través de su Hijo Jesús. No vivimos ya al amparo de la ley, en la necesidad de ofrecer holocaustos, rituales, que más bien lo que hacían era recordarnos la condición de impotencia que tiene el hombre para alcanzar algo que solamente podía estar al alcance de Dios, ¿no? De una obra perfecta como el sacrificio de su Hijo. Ponte a pensar qué yugo tan pesado nos ha quitado Dios, ¿no? El constante recordatorio de nuestra maldad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, esta es la naturaleza de Dios. Y sabes que veo a veces en la iglesia que parece que entre nosotros nos gusta recordarnos nuestras maldades más de lo que Dios quisiera hacerlo. Hermano, si tú quieres venir conmigo a convencerme de mi maldad, yo estoy convencido de que soy un pecador. De verdad no necesitas recordarme cada vez que me encuentres en el camino, Jorge, tú eres un pecador. Estoy convencido de eso. Dios no tiene esa naturaleza, ¿no? De estarnos recordando. Si no hubiéramos seguido al amparo de la ley, ofreciendo holocaustos, recordatorios de nuestra maldad, sin la posibilidad de salir de ese estado, ¿no? Tercero, el sufrimiento no es autocompadecimiento. El sufrimiento no es una etapa en nuestra vida como cristianos para enfocarnos en nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad moral. No es un momento para eso. Tampoco es una circunstancia para encontrar razones o pretextos para explicar nuestras malas decisiones, nuestras reacciones instintivas, nuestro pecado. No es nada de eso. No quiero olvidarme de nada de lo que tengo anotado aquí. Créeme que le he dado varias vueltas. Y tenemos que también llegar a las buenas noticias, ¿verdad? Porque si no, imagínate, ¿no? Con qué esperanza nos podríamos retirar de este salón ahora. Hermanos, ¿ustedes quieren ser sanos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y aceptan el sufrimiento como parte de ese proceso de sanación? ¿Sí? ¿Y entienden bien que no es ni castigo, ni penitencia, ni autocompadecimiento? Ojalá que sí. Ok. Vamos a leer 2 Corintios 4:16, ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 4:16.
están, hermanos? Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y mira lo que dice a continuación, no lo había pensado, ¿ah? Pero dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Increíble. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, en esto creo que no hay duda alguna. Por fuera nos vamos desgastando, ¿no? Tú puedes ver una foto mía de hace 30 años, te vas a dar cuenta cuánto me he desgastado. Hace 30 años yo tenía 27 años. Imagínate la edad de ¿quién? De alguno de los chavos de universitarios, ¿no? 27 años. Arturo tenía 19 cuando lo conocí, más chico que Jorge. Hay muchas cosas que nos pueden desgastar. Pero aquí lo que dice es que no nos desanimamos, que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. No, pensando en esto del desgaste, también he pensado, ¿sabes que en medio de la iglesia hay bastantes razones para desgastarnos? ¿Te has dado cuenta? Hasta una hermana puso en el chat que cada semana ya está viendo una noticia de duelo de alguien. De verdad, es una situación que quizás nos va a llegar cada vez con mayor frecuencia, el desgaste emocional, el desgaste físico. ¿No? En los últimos meses yo he estado en el velorio de Guadalupe Zamora, luego de Marina. No han pasado ni 2 meses, creo, entre uno y otro. Y nosotros, de verdad, no en broma ya, pero sí, en nuestra edad ya va cobrando factura, ¿no? Ya estamos cada vez más limitados algunos de nosotros. Entonces sí, hay muchas circunstancias que nos desgastan, ¿no? Todo el estrés que nos rodea, etc. ¿Cómo se ve un círculo virtuoso? El otro lado. Dice Romanos 12:2, no vayan para allá, pero se los digo corto, ¿no? Cambien su manera de ¿qué? Entonces, ¿dónde estará la respuesta? No, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Recuerda que hay una serie de mentiras con las que posiblemente estás o estamos conviviendo, y mientras más tiempo dure ese estado de engaño, más difícil será salir. Sin embargo, hay un Dios todopoderoso para quien nada es imposible. La mejor manera de cambiar nuestra manera de pensar, ¿cuál será? La palabra de Dios, desarrollar un vínculo con la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar. Si hablas mucho con tu vecino, no creo que cambie mucho tu manera de pensar, o en todo caso puede empeorar. La situación que nos rodea, en tu trabajo, etcétera, o la familia, cuando no han conocido de Dios, probablemente no sea la mejor ayuda. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de algo que no hablamos mucho en la iglesia. La mente tiene la capacidad de comprometer nuestra fe. La mente tiene la capacidad de comprometer nuestra fe. ¿Sabes algo? El pecado deforma la obra de Dios. El pecado deforma la obra de Dios. Cuando pecamos, nuestros pensamientos entran en un estado de caos. ¿Por qué crees que yo sé eso? ¿Porque lo he leído o porque he pecado? Porque he pecado. Y yo sé cómo uno se siente cuando está conviviendo con el pecado. Tu mente se pierde. Tú puedes venir a la iglesia, sí, puedes, pero tu mente está extraviada. En el discurso científico hay cada vez más un consenso respecto, pasando a otro tema vinculado con este tema de la mente, el poder, el alcance que tiene la mente. Y esto, los cristianos no estamos exentos de esto, ¿eh? En el discurso científico hay cada vez más un consenso respecto al tema de las enfermedades psicosomáticas. Tú sabes lo que es esto, ¿verdad?
Esto quiere decir que nuestros pensamientos tienen la capacidad para influenciar en nuestras emociones, en nuestra salud y para un cristiano en nuestro estado espiritual. Puede llegar a convertirse en un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando estamos conviviendo con el pecado por largo tiempo sobre todo? Nos genera estrés, culpa, vergüenza, incluso temor, impotencia, frustración. En medio de esas circunstancias nuestro estado emocional se afecta. Perdemos la paz, nos podemos volver hostiles, agresivos hacia los demás, nos ponemos a la defensiva quizás, terminamos por aislarnos de la iglesia. Perdemos el sentido de la confraternidad con otros cristianos y la condición final puede ser peor que la de origen. Es decir, eso tiende a empeorar cada vez más. Una salud frágil o una enfermedad crónica, ¿tú crees que puede afectar nuestra condición espiritual? ¿Una salud frágil o una enfermedad crónica podrá afectar nuestra condición espiritual? Pregúntale a alguien que haya padecido cáncer aquí en el grupo, a alguien que tenga una enfermedad crónica. ¿Podría una persona aceptar la enfermedad como una manera de llamar la atención? ¿De buscar recibir atención, compasión, indulgencia? Es posible. Ahora, no estoy diciendo que todos los que están enfermos están en esta circunstancia, por si acaso, ¿no? Pero puede pasar que busquemos la enfermedad como una manera de... Es un mecanismo de compensación y buscar que los demás tengan atención sobre nuestra condición y sean compasivos, pacientes, indulgentes. Hermano, yo para nada estoy negando que haya enfermedad. Mi esposa y mi hijo ahorita están enfermos. A mí me han diagnosticado gastritis hace muchos años. O sea, si creo en la enfermedad, pues eso tiene una explicación científica, ¿no? Pero también quiero que pensemos en estas cosas, sobre todo en cuanto en nuestra mente puede llevarnos a perdernos como cristianos. ¿Sabes? Dios nos creó cuerpo, mente y espíritu, ¿sabías? Ok, el cuerpo aprende por los sentidos, el alma por el razonamiento y las emociones. Y el espíritu es un regalo de Dios que nos permite relacionarnos con Él y por lo tanto cambiar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo es una herramienta poderosa para un cristiano para poder cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, hace un rato les pregunté y me dijeron la palabra de Dios. Sí, esa es, yo creo, la primera fuente y la principal probablemente. A continuación y junto con esa, la oración, cultivar, desarrollar el espíritu. Porque eso nos cambia, nos sincroniza con el pensamiento de Dios, ¿no? Cambia toda nuestra manera de pensar, nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Por eso, este es un ejemplo perfecto, con esto termino, de círculo virtuoso. No vamos a ir para allá. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, la pueden anotar. Yo sé que la has leído muchas veces. Y dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Dice que deben esforzarse. Esto implica una actitud deliberada de nuestra parte. No dice, Dios te lo va a regalar sin que hagas nada. No dice eso. Ojalá dijera eso, porque nuestra naturaleza es muy pasiva muchas veces, muy cómoda, muy egoísta, ¿no? Ante todo, la primera cosa, ¿no? La actitud dice, esfuércense. Yo sé que aquí todos sabemos lo que es esforzarse. Estoy seguro que sabemos porque por alguna cosa nos hemos esforzado alguna vez, ¿no? Quizás te esforzaste por tener novio o novia un día. O por tener un mejor trabajo. O por avanzar en tu vida profesional. Hay muchas cosas que han puesto en evidencia que sabes esforzarte. Ahora hay que canalizarlo hacia esto, ¿no? Hacia lo espiritual. Esforzarse por añadir virtud a su fe. ¿Qué cosa es virtud?
Bueno, es la excelencia en nuestros hechos, en nuestra conducta. Y eso es lo que sigue inmediatamente, ¿no? Dice, después de la fe, la virtud. O sea, no hay un orden diferente, ¿no? No dice la fe, el amor, no, dice la fe y a eso añádele virtud. O sea, hechos excelentes. Después de declarar nuestra fe, vienen nuestros hechos. Porque nosotros podemos tomar la decisión de cambiar, ¿no? Estar dispuestos al sufrimiento, pero si seguimos enredados en los mismos hechos pecaminosos, ¿crees que va a haber una consecuencia buena de eso? No, tienes que ir caminando, tenemos que ir caminando con hechos diferentes, ¿ok? En la dirección opuesta. Y tercero, el sufrimiento nos debe llevar al arrepentimiento, a una obediencia hacia Dios y a una progresiva sanación. Esa es la secuencia, ¿no? Ese es el orden. Es decir, el sufrimiento puede ser un círculo vicioso o puede ser un círculo virtuoso. Tú decides. Hermanos, después de lo que hemos reflexionado, ya sabemos quién es el ejemplo perfecto de sufrimiento, quién sí llegó a derramar sangre en su lucha contra el pecado y lo hizo por ti y por mí. El único que ha podido hacer algo, que nos ha puesto en una circunstancia, ¿no?, de perdón, de gracia, ha sido Jesús. Y por eso estamos tú y yo aquí reunidos. Estamos reunidos en su nombre. Siempre será un buen momento para sanar. No tenemos que esperar una época del año. Yo sé que de pronto nos acostumbramos a esta idea de que enero, ¿no? En enero nos renovamos, nos replanteamos nuestra vida, qué queremos hacer. No, un cristiano no tiene que esperar a enero o a tal tiempo en la vida del calendario. No tienes que esperar una circunstancia especial. Hasta que pase esto, hasta que me nombren líder, hasta que yo, no sé, haga esto, bautice a alguien, vengan mis padres a la fe. No sé, cuántas cosas podemos poner como condición para tomar la decisión, aceptar el llamado de Jesús de ser sanos. Hoy es el día perfecto. Así como hace más de 2000 años, hoy, aunque algunos de nosotros seamos como el paralítico, hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a sanarnos, a rescatarnos, a levantarnos nuevamente. ¿Tú quieres ser sano? ¿Sí? Vamos a orar entonces para que Dios recoja nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro reconocimiento a lo que Él ha hecho primero con su Hijo Jesús para darnos esta oportunidad de sanarnos, ¿ok? Padre Todopoderoso, tú eres un Dios